marido adúltero dejó a su esposa por ser pobre, y luego la llamó a su boda. El momento que ella llegó, sorprendió a todos. El sonido estridente del despertador resonó en el diminuto departamento de la colonia Doctores a las 5 de la mañana. Lupita Hernández abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso de otra noche de apenas 4 horas de sueño. A sus 29 años, las ojeras bajo sus ojos café claro contaban la historia de incontables madrugadas y turnos dobles en el Hospital General. Se incorporó cuidadosamente para no despertar a Esteban, quien dormía profundamente a su lado. Su esposo de 5 años había llegado tarde la noche anterior, oliendo a whisky caro y perfume que no era el de ella. Lupita había aprendido a no hacer preguntas. Las respuestas solo traían más dolor. El espejo del baño le devolvió la imagen de una mujer que parecía mayor de lo que era. Su cabello negro azabache, antes sedoso y brillante, ahora lucía opaco y recogido en una cola de caballo práctica. Sus manos, siempre impecablemente limpias por su profesión, mostraban las marcas del trabajo constante y los químicos hospitalarios. «Buenos días, mi amor», murmuró Esteban desde la cama cuando ella salió del baño ya uniformada. Su voz tenía ese tono distante que había comenzado a usar con ella hace meses. «Buenos días», respondió Lupita, evitando mirarlo directamente a los ojos. «Hay café en la cocina y preparé tu camisa azul, la que te gusta para las juntas importantes». Esteban se sentó en la cama, pasándose las manos por el cabello. A los 32 años, seguía siendo atractivo. Alto, de complexión atlética que mantenía yendo al gimnasio, con facciones marcadas y una sonrisa que había enamorado a Lupita cuando se conocieron en la universidad. Él estudiaba administración de empresas con una beca, mientras ella cursaba enfermería trabajando de mesera en las noches para pagarse los estudios. «Lupita, necesitamos hablar», dijo con un tono que hizo que se le encogiera el estómago. «No tengo tiempo ahora, Esteban. El turno empieza en 1 hora y el tráfico está imposible». Se acercó a darle un beso en la frente, como había hecho cada mañana durante 5 años. Pero él se apartó ligeramente. «Esta noche, entonces. Es importante». Lupita sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío matutino de febrero en la Ciudad de México. Asintió en silencio, tomó su bolsa y salió del departamento, sin saber que esa sería la última mañana normal de su matrimonio. El viaje en metro hacia el hospital fue una tortura de ansiedad. Se aferró al tubo mientras el vagón se sacudía por los rieles, rodeada del familiar caos matutino. Vendedores ambulantes, estudiantes con uniformes escolares, trabajadores como ella que comenzaban otro día en la interminable lucha por sobrevivir en la capital. Su teléfono vibró. Un mensaje de su mejor amiga Rocío, quien trabajaba como secretaria en el mismo hospital. «¿Todo bien? Te ves preocupada últimamente». Lupita escribió rápidamente. «Hablamos en el descanso», y guardó el teléfono. Al llegar al Hospital General, el caos habitual la recibió como una bofetada familiar. Ambulancias llegando, familiares desesperados esperando noticias, el olor característico a desinfectante y el eco de voces y pasos apresurados en los pasillos de mosaico desgastado. «Hernández, te necesitan en urgencias», le gritó la supervisora, Marta, una mujer de 50 años que había dedicado su vida entera a ese hospital. Llegó un accidente múltiple sobre viaducto. 4 heridos. Lupita se dirigió corriendo hacia urgencias, donde se sumergió en el ritmo frenético que conocía tan bien. Sus manos trabajaron con precisión automática, tomando signos vitales, administrando medicamentos, consolando a pacientes asustados. Era en esos momentos cuando se sentía más ella misma, cuando el dolor de su matrimonio desvaneciente se difuminaba ante la necesidad inmediata de salvar vidas. «Enfermera, necesito que me acompañe al quirófano», pidió el doctor Ramírez, el cirujano de turno. Era un hombre serio pero amable, de unos 45 años, que siempre trataba al personal de enfermería con respeto. Durante las siguientes 6 horas, Lupita asistió en 3 cirugías. Sus pies le dolían dentro de los zapatos blancos, y sentía la espalda tensa por las horas de pie. Pero había algo reconfortante en la rutina, en sentirse útil y competente. A las 2 de la tarde,
Finalmente pudo tomar su descanso para comer. Se encontró con Rocío en la pequeña cafetería del hospital, un lugar con mesas de fórmica rayada y sillas de plástico que había conocido días mejores. «Te ves terrible», dijo Rocío sin rodeos mientras mordía su torta de jamón. Era una mujer bajita y regordeta, con una personalidad tan grande como su corazón. Había sido amiga de Lupita desde que ambas comenzaron a trabajar en el hospital hace 8 años. «Gracias por el cumplido», respondió Lupita removiendo distraídamente su sopa de fideo. No tenía hambre, pero sabía que necesitaba comer para mantener las fuerzas. «Hablo en serio. ¿Qué pasa con Esteban?» Lupita suspiró profundamente. «Creo que ya no me ama, Ro. Ha estado distante, llega tarde, y esta mañana dijo que necesitábamos hablar sobre algo importante». «Ay, amiga». Rocío extendió su mano para tocar la de Lupita. «¿Tú qué sientes? ¿Todavía lo amas?» «No lo sé», admitió Lupita, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. «Amo al hombre que era, al que soñaba conmigo sobre nuestro futuro. Pero el Esteban de ahora es como si fuera un extraño que usa la cara de mi esposo. ¿Has pensado que tal vez él esté pasando por algo? Los hombres a veces se comportan raro cuando tienen presión en el trabajo o...» «Rocío», la interrumpió Lupita suavemente. «He pensado en todas las excusas posibles durante meses, pero no puedo obligar a alguien a amarme». El resto del turno pasó en una nebulosa de rutinas médicas y pensamientos ansiosos. Cada paciente que atendía le recordaba la fragilidad de la vida y lo rápido que todo podía cambiar. Mrs. González, de 73 años, había sido ingresada por una neumonía. Durante el cambio de vendajes, tomó la mano de Lupita con sus dedos arrugados, pero sorprendentemente fuertes. «Mijita, se ve usted muy triste hoy», dijo con voz débil pero llena de sabiduría acumulada. «¿Problemas del corazón?» Lupita sonrió tristemente. Era increíble cómo los pacientes siempre podían leer sus emociones, sin importar cuánto tratara de esconderlas profesionalmente. «Un poquito, señora González, pero no se preocupe por mí. Ay, niña, yo he vivido muchos años y he visto muchas penas. Déjeme decirle algo. Cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana. Y a veces esa ventana da a un jardín más hermoso de lo que jamás imaginamos». Las palabras de la anciana resonaron en la mente de Lupita mientras terminaba su turno. A las 9 de la noche, se despidió de Rocío y emprendió el camino de regreso a casa, con el corazón latiendo cada vez más rápido conforme se acercaba a la inevitable conversación con Esteban. El departamento estaba inusualmente ordenado cuando entró. Esteban había limpiado, algo que no hacía desde hacía meses. Estaba sentado en el sillón de la sala, vestido con pantalones de vestir y una camisa que Lupita no reconocía. Tenía una botella de cerveza a medias en la mano y una expresión que intentaba ser firme, pero que no podía ocultar cierta culpabilidad. «Llegas temprano», comentó Lupita dejando su bolsa en la mesa de la entrada. «Pedí salir más temprano. Quería que pudiéramos hablar sin prisas». Lupita se sentó en el sillón individual frente a él, manteniendo la distancia que había crecido entre ellos durante los últimos meses. El silencio se extendió por varios minutos, llenado solo por el sonido del tráfico exterior y el tic-tac del reloj de pared que había sido regalo de bodas de la madre de Lupita. «Lupita», comenzó Esteban, evitando su mirada, «esto no es fácil para mí. Dímelo directamente, Esteban, por favor». Él respiró profundamente. «Creo que necesitamos un tiempo. Separarnos por un tiempo». «¿Por cuánto tiempo?» La voz de Lupita salió más calmada de lo que esperaba. «No lo sé. Tal vez sea permanente». La palabra permanente cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, creando ondas de silencio que se expandían. Lupita sintió como si estuviera viendo la escena desde afuera, como si fuera una de esas telenovelas que veía Mrs. González en el hospital. «¿Hay alguien más?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Esteban bajó la mirada a sus manos. «Sí». «¿La conozco?» «No. Se llama Fernanda. Trabaja en la empresa de mi jefe, en el departamento de mercadotecnia». Lupita asintió lentamente. No sentía el dolor desgarrador que había esperado. En su lugar, había una extraña sensación de alivio mezclada con tristeza profunda. «¿Desde cuándo?» «3 meses».
¿Por qué, Esteban? ¿Qué hice mal? Esteban finalmente la miró a los ojos, y en ellos, Lupita vio algo que la hirió más que la confesión de infidelidad. Lástima. No hiciste nada mal, Lupita. Es solo que nosotros somos muy diferentes. Cuando nos conocimos en la universidad éramos iguales. Ambos pobres. Ambos luchando. Pero ahora tú tienes éxito y yo sigo siendo la misma. No es eso exactamente. Entonces, ¿qué es? Esteban se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala. Fernanda viene de una familia diferente. Conoce gente importante, va a lugares importantes. Tiene aspiraciones más grandes. ¿Y las mías no cuentan? ¿Cuáles aspiraciones, Lupita? Has estado haciendo lo mismo durante 8 años. El mismo trabajo, el mismo horario, la misma rutina. Las palabras de Esteban la golpearon como un puñetazo en el estómago. Ese trabajo que tanto desprecias paga la mitad de este departamento. Ese trabajo que consideras tan insignificante salva vidas todos los días. No es insignificante, pero tampoco es ambicioso. ¿Ambicioso como qué? ¿Como traicionar a tu esposa? ¿Como mentir durante 3 meses? Esteban se detuvo frente a la ventana que daba a la calle. Las luces de los autos creaban patrones cambiantes en el cristal. Mira este lugar, Lupita. Mírate. ¿De verdad crees que esto es todo lo que merecemos? Este departamento diminuto, esta vida de apenas sobrevivir, era suficiente cuando me amabas. Tal vez ese era el problema. Nos conformamos con suficiente. Lupita se levantó lentamente. Sus piernas se sentían débiles, pero su voz se mantuvo firme. Está bien, Esteban. Si eso es lo que quieres, está bien. Él se volteó sorprendido por su calma. ¿Eso es todo? ¿No vas a llorar o a gritarme? ¿Eso es lo que esperabas? ¿Que te rogara que te quedaras? Yo no sé qué esperaba. Esperabas que fuera dramática para poder justificar tu decisión, para poder decirte a ti mismo que soy demasiado emocional, demasiado común para ti. Lupita caminó hacia la recámara y sacó una maleta de debajo de la cama. ¿Qué haces? Me voy. Este departamento está a tu nombre de todas formas. Lupita, no tienes que irte esta noche. ¿Podemos? ¿Qué? ¿Podemos seguir fingiendo un día más? No, Esteban. Si esto se acabó ahora. Mientras empacaba sus pocas pertenencias, Esteban se quedó parado en la puerta de la recámara, viendo cómo ella doblaba cuidadosamente sus uniformes de enfermera y sus escasas piezas de ropa casual. ¿A dónde vas a ir? Con Rocío, hasta que encuentre algo. Lupita, yo no quería que fuera así. Ella se detuvo y lo miró por última vez como su esposa. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Esteban? No es que me hayas engañado. No es que me dejes. Es que el hombre que creía conocer jamás habría hecho esto. El hombre del que me enamoré valoraba la lealtad, la honestidad, el trabajo duro. Pero supongo que esa persona nunca existió realmente. Cerró la maleta y la cargó hacia la puerta. Esteban la siguió. Lupita, espera. Hay algo más que tienes que saber. Ella se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Fernanda y yo nos vamos a casar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿Cuándo? En 6 meses. Su padre quiere una boda grande. Lupita asintió una vez, abrió la puerta y salió del departamento donde había vivido los únicos años felices de su matrimonio. No miró atrás, no lloró hasta llegar a la calle, y no supo que Esteban se quedaría parado en esa puerta durante 1 hora completa, viendo el lugar vacío donde había estado su equipaje, preguntándose si acababa de cometer el error más grande de su vida. El aire nocturno de febrero era frío y cortante. Lupita caminó por las calles de la colonia Doctores con su maleta, sintiendo como si caminara a través de un sueño extraño. Todo parecía surrealista. Las luces de neón de las tiendas de abarrotes, las risas que salían de las cantinas, los vendedores de tacos que preparaban la cena para los trabajadores del turno nocturno. Sacó su teléfono y marcó el número de Rocío. «¿Lupita? ¿Qué pasó?» «Ro, ¿puedo quedarme contigo esta noche?» «Por supuesto. ¿Pero qué? Ay, no. ¿Ya hablaron?» «Sí, se acabó. Voy por ti. ¿Dónde estás?» «En la esquina de Dr. Márquez y Dr. Carmona. No te muevas, llego en 15 minutos.
Lupita se sentó en la banca de una parada de autobús, abrazando su maleta como si fuera un salvavidas. Por primera vez en todo el día las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas dramáticas. Eran el tipo de llanto silencioso que viene del agotamiento total, físico y emocional. Una señora mayor que esperaba el autobús se acercó y le ofreció un pañuelo desechable. «Gracias», murmuró Lupita. «De nada, mijita. Sea lo que sea va a pasar. Todo pasa». Cuando Rocío llegó en su pequeño Tsuru rojo, Lupita se subió sin decir una palabra. Su amiga la miró con preocupación, pero tuvo la sabiduría de no hacer preguntas durante el trayecto hacia su departamento en la colonia Roma Norte. No fue hasta que estuvieron sentadas en la cocina de Rocío, con tazas de té de manzanilla caliente entre las manos, que Lupita pudo articular lo que había pasado. «Se va a casar con ella», terminó su relato. «¿Cuándo?» «En 6 meses». Rocío soltó una palabrota que habría hecho sonrojar a un marinero. «Perdón, pero ¿qué hijo de...? ¿En serio? ¿6 meses? ¿Ya tenía todo planeado?» «Parece que sí. ¿Y tiene el descaro de decir que tú no tienes aspiraciones? Tú que trabajas dobles turnos, que estudias constantemente para mantenerte actualizada, que...» «Ro», la interrumpió Lupita suavemente. «Ya no importa lo que él piense». Su amiga la estudió cuidadosamente. «Estás muy calmada para alguien a quien le acaban de destruir la vida. ¿Sabes qué? Creo que mi vida se había estado destruyendo lentamente durante meses. Lo que pasó esta noche fue solo el final oficial». Rocío se levantó y abrazó a su amiga. «Vas a estar bien. Vas a estar más que bien. Y ese idiota va a arrepentirse». Lupita se recostó en el sofá cama que Rocío había improvisado para ella y miró al techo. Por primera vez en años no sabía qué iba a pasar mañana más allá de ir al trabajo. Era aterrador, pero también, de alguna manera extraña, liberador. No sabía que en ese momento, mientras ella trataba de procesar el fin de su matrimonio, el destino ya estaba poniendo en movimiento los eventos que cambiarían su vida para siempre. No sabía que Mrs. González, la paciente de 73 años que la había consolado esa tarde, estaba despierta en su cama de hospital, pensando en la enfermera triste de ojos bondadosos que la había tratado con tanta gentileza. Y definitivamente, no sabía que Mrs. González no era la señora humilde que aparentaba ser. 6 meses después de esa noche que cambió todo, Lupita había construido una rutina que, aunque dolorosa al principio, ahora le daba una extraña sensación de paz. Había conseguido un pequeño departamento de un solo cuarto en la colonia Condesa, cerca del hospital, gracias a un préstamo que le hizo Rocío y algunos turnos extra que había tomado para juntar el depósito. Su vida se había simplificado de manera inesperada. Sin las expectativas y críticas constantes de Esteban, había redescubierto partes de sí misma que había enterrado durante el matrimonio. Había vuelto a leer novelas en sus ratos libres, algo que él siempre había considerado una pérdida de tiempo. Había comenzado a tomar clases de inglés los sábados, un sueño que había postergado durante años. Y más importante aún, había empezado a ver su trabajo no como algo de lo que avergonzarse, sino como una vocación que la llenaba de propósito. Era un martes típico cuando todo cambió nuevamente, aunque Lupita no lo sabría hasta mucho después. «Lupita, ¿puedes hacerte cargo de la señora González en la habitación 308?» le pidió Marta, la supervisora, durante el cambio de turno matutino. «Está siendo muy difícil con las otras enfermeras, pero parece que a ti te tiene cariño». Lupita asintió y se dirigió hacia la habitación. La señora Esperanza González había estado hospitalizada intermitentemente durante los últimos 6 meses por complicaciones relacionadas con su diabetes y problemas cardíacos. Era una mujer menuda, de cabello blanco perfectamente peinado, que siempre llevaba una bata de hospital como si fuera un vestido de gala. Sus ojos grises eran penetrantes y parecían ver más de lo que la mayoría de la gente quería revelar. «Buenos días, señora González», saludó Lupita al entrar a la habitación. «¿Cómo amaneció hoy?» «Ay, mijita, ahí la llevamos. Estos huesos viejos ya no son lo que eran», respondió la anciana con una sonrisa que iluminaba todo su rostro arrugado. «Pero mejor cuéntame de ti. Te veo diferente últimamente».
Lupita se ocupó de revisar los signos vitales de la paciente mientras conversaban. Durante los meses que había estado cuidándola, había desarrollado un cariño genuino por la señora González, quien tenía una sabiduría natural y una forma de escuchar que hacía que las palabras fluyeran sin esfuerzo. Diferente, como más libre, como si te hubieras quitado un peso de encima. Lupita sonrió mientras ajustaba la almohada de la paciente. Tal vez sí me quité un peso de encima. Mi esposo y yo nos divorciamos hace unos meses. Ah, ya me parecía. ¿Y fue lo correcto? Creo que sí. Al principio dolió mucho, pero ahora me siento como yo misma por primera vez en años. La señora González asintió pensativamente. ¿Sabes qué? Mi difunto esposo, que en paz descanse, solía decir que hay dos tipos de dolor: el que te destruye y el que te construye. El primero viene cuando te aferras a lo que ya está muerto. El segundo viene cuando dejas ir lo que no te sirve para hacer espacio a lo que sí. Es una forma muy sabia de verlo. 73 años en este mundo enseñan algunas cosas, dijo la anciana con una risita. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Tienes planes? Lupita terminó de anotar los datos en el expediente y se sentó en la silla junto a la cama, algo que técnicamente no debería hacer durante su turno, pero que había aprendido que a veces era más importante para la sanación del paciente que cualquier medicamento. La verdad, no tengo grandes planes. Quiero enfocarme en mi carrera, tal vez estudiar para especializarme en cuidados intensivos. Siempre me ha interesado esa área. ¿Y qué te detiene? El dinero principalmente. Los cursos de especialización son caros, y con el sueldo de enfermera del sector público. Ah, el dinero, suspiró la señora González. Siempre el dinero. ¿Sabes qué es lo curioso del dinero, mijita? ¿Qué cosa? Que cuando no lo tienes, piensas que es lo más importante del mundo. Y cuando lo tienes te das cuenta de que lo más importante es qué haces con él. Lupita la miró con curiosidad. Habla como si supiera de qué está hablando. Ay, niña, he vivido muchas vidas en estos 73 años. He sido pobre y he sido rica. He tenido mucho y he perdido todo y luego he vuelto a tener mucho. Y déjame decirte algo. La felicidad no está en tener dinero, pero la tranquilidad sí puede estar en usarlo bien. ¿A qué se dedicaba antes de jubilarse? La señora González cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando. Tuve varios negocios a lo largo de mi vida. Empecé vendiendo comida en un puesto callejero. Luego tuve una fonda, después un restaurante, luego varios restaurantes. También invertí en bienes raíces cuando todavía era posible comprar propiedades en el centro de la ciudad por centavos. Suena como que tuvo mucho éxito. Sí, pero también tuve muchas pérdidas. Perdí a mi esposo hace 10 años. Nunca pudimos tener hijos. Todo ese dinero que tanto trabajé para ganar, ¿para qué me sirve ahora? No me puede comprar más tiempo, no me puede traer de vuelta a mi Aurelio. Lupita sintió una punzada de tristeza por la soledad que detectó en la voz de la anciana. Pero tiene sobrinos, primos. Sí, los tengo. Pero todos están esperando que me muera para heredar. Vienen de visita cuando se acuerdan, siempre preguntando cómo me siento, pero no porque realmente les importe. Les importa lo que van a recibir cuando ya no esté. Lo siento mucho, señora González. No te disculpes, mijita. Es la vida. Pero por eso valoro tanto cuando encuentro personas genuinas como tú. En estos 6 meses que me has cuidado, nunca me has visto como un expediente más o como una anciana molesta. Siempre me has tratado con cariño, con respeto. Lupita sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es mi trabajo, pero también le tengo mucho cariño. Lo sé. Y por eso quiero pedirte un favor. El que guste. La señora González miró hacia la puerta para asegurarse de que estuvieran solas. Luego le hizo una seña a Lupita para que se acercara. Quiero que seas tú quien se haga cargo de mis asuntos cuando llegue mi hora. Señora González, no diga esas cosas. Ay, niña, no seas tonta. Tengo 73 años, diabetes avanzada y un corazón que ya está cansado. Los doctores no me dan más de 1 año. Y eso sí tengo suerte. Lupita sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Sabía que el estado de la señora González era delicado, pero escucharlo dicho tan directamente la afectó más de lo que esperaba. No quiero hablar de eso.
Pero tenemos que hablar de eso, porque necesito que alguien en quien confío se haga cargo de mis cosas cuando ya no pueda hacerlo yo. Tengo una propuesta para ti. ¿Qué tipo de propuesta? La señora González tomó la mano de Lupita entre las suyas, sorprendentemente cálidas para alguien con problemas de circulación. Quiero que renuncies a tu trabajo en el hospital. ¿Qué? No, señora González, no puedo hacer eso. Este trabajo es todo lo que tengo. Escúchame completa. Quiero que renuncies y vengas a trabajar para mí como mi enfermera privada. Te voy a pagar el triple de lo que ganas aquí. Vas a vivir en mi casa para cuidarme. Y cuando yo muera, vas a heredar todo lo que tengo. Lupita se quedó en silencio por varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. La propuesta era tan inesperada, tan surreal, que no sabía si la señora González estaba hablando en serio o si los medicamentos la estaban afectando. Señora González no puede hablar en serio. Jamás he hablado más en serio en mi vida. Tengo propiedades por toda la ciudad, cuentas bancarias, inversiones. Todo está valuado en aproximadamente 50 millones de pesos. Lupita sintió que se le secaba la boca. 50 millones de pesos era más dinero del que podría ganar en varias vidas trabajando como enfermera. Pero, ¿por qué yo? Ni siquiera somos familia. Precisamente por eso. La familia que me queda solo me ve como una herencia que camina. Pero tú me has visto como una persona. Me has cuidado sin esperar nada a cambio. Me has escuchado. Me has tratado con dignidad. Eso vale más que cualquier vínculo de sangre. No sé qué decir. Di que sí. Di que vas a dejar que una vieja loca te cambie la vida. Lupita se levantó de la silla y caminó hacia la ventana de la habitación, que daba vista al patio interno del hospital. Abajo podía ver a familias esperando noticias, a doctores corriendo entre edificios, a ambulancias llegando con nuevas emergencias. Era el mundo que conocía. El mundo donde se sentía competente y necesaria. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si su familia me demanda? Ya está todo arreglado legalmente. Mi abogado, el licenciado Mendoza, tiene todos los papeles listos. Solo necesita tu firma y tu número de identificación. Esto es demasiado, señora González. No puedo aceptar algo así. ¿Puedes si te digo que es la última voluntad de una vieja que te quiere como a la hija que nunca tuvo? Las lágrimas que Lupita había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Se volteó hacia la cama, donde la señora González la observaba con ojos llenos de ternura y determinación. Piénsalo, continuó la anciana. No me des una respuesta ahora. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda lo que te dije hace meses sobre las puertas y las ventanas. A veces, cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, completó Lupita. Exactamente. Y a veces esa ventana da a un jardín más hermoso de lo que jamás imaginamos. El resto del turno de Lupita pasó en una nebulosa de confusión e incredulidad. Mecánicamente cumplió con sus tareas. Distribuyó medicamentos, cambió vendajes, tomó signos vitales, pero su mente estaba completamente enfocada en la propuesta de la señora González. Durante el descanso para comer, se encontró con Rocío en la cafetería, pero no pudo concentrarse en la conversación. «Estás muy distraída hoy», comentó su amiga. «¿Todo bien?» «Sí, solo pensando en cosas». «¿Qué tipo de cosas? ¿Tiene que ver con Esteban? Porque si es así...» «No, no es por Esteban. Es algo del trabajo». Rocío la estudió con la mirada penetrante que había perfeccionado después de años de amistad. «¿Estás segura? Porque tienes esa cara que ponías cuando él te estaba volviendo loca con sus comentarios. Te prometo que no es por él. Está bien, pero sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» Lupita asintió, aunque sabía que no podía contarle esto a nadie, al menos no todavía. Era demasiado grande, demasiado increíble. Rocío pensaría que se había vuelto loca o que la señora González estaba senil. Esa noche, en su pequeño departamento, Lupita se sentó en su cama con una taza de té y trató de procesar todo lo que había pasado. Había vivido 29 años con la mentalidad de que tenía que trabajar duro por cada peso, que el dinero era algo que se ganaba lentamente y se gastaba cuidadosamente. La idea de heredar una fortuna era tan ajena a su experiencia, que no sabía ni cómo comenzar a procesarla. Se levantó y se miró en el espejo pequeño que colgaba sobre su tocador improvisado.
Era la misma mujer que había salido llorando del departamento que compartía con Esteban 6 meses atrás. Físicamente sí. Había perdido algunos kilos debido al estrés inicial del divorcio, y tal vez tenía algunas líneas nuevas alrededor de los ojos, pero seguía siendo reconociblemente ella misma. Pero por dentro se sentía completamente diferente. La mujer que miraba en el espejo había aprendido a vivir sola. Había descubierto que podía ser feliz sin depender de la aprobación de otra persona. Había ganado una confianza que nunca había tenido durante su matrimonio. ¿Qué harías, Lupita?, se preguntó en voz alta. Si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué harías? La respuesta la sorprendió por lo clara que llegó a su mente. Estudiaría medicina. Había soñado con ser doctora cuando era más joven, pero las limitaciones económicas la habían llevado a enfermería, que era más accesible y le permitía trabajar mientras estudiaba. Pero si el dinero no fuera un problema, se quedó despierta hasta muy tarde esa noche, haciendo listas mentales de posibilidades. Podría estudiar la especialización que siempre había querido. Podría viajar, ver el mundo más allá de la Ciudad de México. Podría ayudar a otros, tal vez establecer una fundación para ayudar a enfermeras de escasos recursos a continuar su educación. O podría rechazar la oferta y continuar con su vida tal como estaba, trabajando turnos dobles en el hospital, viviendo mes a mes, pero con la satisfacción de saber que se había ganado todo por sí misma. Al día siguiente llegó al hospital con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había tomado una decisión, pero quería hacer algunas preguntas antes de dar su respuesta final. La señora González estaba despierta y alerta cuando Lupita entró a su habitación. «Buenos días, mijita. ¿Dormiste bien?» «No mucho», admitió Lupita. «Estuve pensando en lo que me dijo ayer. ¿Y a qué conclusiones llegaste? Tengo algunas preguntas primero. Pregunta lo que quieras». Lupita se aseguró de que la puerta estuviera cerrada y se acercó a la cama. ¿Por qué no le deja todo a una institución de caridad? Sería más fácil legalmente. Porque las instituciones de caridad son impersonales. Yo quiero ver mi dinero usado por alguien que conozco, alguien en quien confío para hacer el bien. ¿Y si no hago el bien? ¿Y si me vuelvo egoísta o irresponsable? La señora González sonrió. Eso no va a pasar. Te conozco, Lupita. He observado cómo tratas a todos los pacientes, no solo a mí. He visto cómo hablas con las familias asustadas, cómo te quedas tiempo extra para asegurarte de que alguien esté cómodo. No puedes cambiar quién eres por dentro. ¿Cuánto tiempo me queda para decidir? El tiempo que necesites, pero no mucho. Los doctores no me dan más de 6 meses. Lupita sintió nuevamente esa punzada de dolor ante la idea de perder a la señora González. Si acepto, ¿qué pasaría exactamente? Primero irías con mi abogado para firmar todos los documentos. Luego renunciarías aquí y te mudarías a mi casa en Las Lomas. Es una casa grande, tendrías tu propia habitación y baño. Tu trabajo sería cuidarme, acompañarme, asegurarte de que tome mis medicamentos y que esté cómoda. Cuando llegue mi hora, heredarías todo automáticamente. ¿Y su familia? ¿No van a tratar de impugnar el testamento? Pueden intentarlo, pero mi abogado es muy bueno. Además, les voy a dejar algo a cada uno, no mucho, pero lo suficiente para que no puedan alegar que se me olvidaron. Lupita respiró profundamente. ¿Puedo conocer al abogado antes de decidir? Por supuesto. De hecho, va a venir esta tarde. Puedes hablar con él si quieres. El licenciado Mendoza llegó a las 3 de la tarde. Era un hombre de unos 60 años, canoso y distinguido, vestido con un traje impecablemente planchado. Su presencia emanaba la confianza que viene de décadas manejando asuntos legales complejos. Lupita lo esperaba en la sala de estar pequeña que el hospital tenía para reuniones familiares. Cuando él entró, ella se levantó nerviosamente. «Usted debe ser Lupita Hernández», dijo con una voz cálida mientras le extendía la mano. «Soy Eduardo Mendoza, abogado de la señora González». «Mucho gusto, licenciado». Se sentaron en las sillas de plástico, y el licenciado sacó una carpeta gruesa de su maletín. «La señora González me ha contado mucho sobre usted. Dice que quiere hacer algo muy generoso». «Sí, pero la verdad es que no entiendo bien los aspectos legales. ¿Es esto normal?» El licenciado sonrió. «¿Se refiere a si es legal?»
Completamente. Si es común, no. No es común que alguien deje toda su fortuna a una persona que no es familia, pero tampoco es inaudito. He manejado casos similares a lo largo de mi carrera. ¿Y qué pasa si la familia trata de impugnar el testamento? Es una posibilidad, pero hemos tomado todas las precauciones necesarias. La señora González ha sido evaluada por 2 psiquiatras independientes que han certificado que está en pleno uso de sus facultades mentales. Hemos documentado extensivamente las razones para su decisión. Y como le dijo, cada miembro de la familia recibirá una herencia modesta pero significativa. El licenciado abrió la carpeta y le mostró varios documentos. Esto es un inventario de todos los bienes de la señora González. Como puede ver, incluye 3 propiedades en la Ciudad de México, una casa de playa en Acapulco, varias cuentas bancarias, inversiones en bolsa y 2 negocios que todavía generan ingresos. Lupita escaneó la lista, y los números la marearon. Era más dinero del que había imaginado que existiera en el mundo real. ¿Todo esto sería mío? Si acepta el arreglo y cumple con las condiciones, sí. Las condiciones son simples. Cuidar de la señora González hasta que fallezca, y después usar la herencia de manera responsable. ¿Hay definición legal de manera responsable? No. Esa cláusula está incluida más como un pedido moral que como una obligación legal. Una vez que los bienes sean transferidos a su nombre, usted tendrá libertad completa para disponer de ellos como considere apropiado. Lupita se recostó en su silla, abrumada por la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. Licenciado, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Usted qué haría en mi lugar? El licenciado cerró la carpeta y la miró directamente a los ojos. Señorita Hernández, he conocido a la señora González durante 15 años. Es una mujer extraordinaria que ha trabajado toda su vida para acumular esta riqueza. No tiene hijos, y su familia la visita solo cuando necesitan dinero. En todos estos años, nunca la había visto tan contenta como en los últimos meses, desde que usted comenzó a cuidarla. Pero no me conoce realmente. ¿Cómo puede estar segura de que soy la persona correcta? ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de esta situación? Que usted esté haciendo esas preguntas. Alguien que estuviera motivado solo por el dinero, habría firmado los papeles inmediatamente. Pero usted está preocupada por hacer lo correcto, por ser digna de la confianza que se le está depositando. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Esa noche, Lupita llamó a Rocío y le pidió que se encontraran en un café cerca del hospital. Necesitaba hablar con alguien, y su amiga era la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Se sentaron en una mesa en la esquina, y Lupita ordenó un café mientras Rocío tomaba té de manzanilla. Ok, te conozco desde hace 8 años, dijo Rocío sin preámbulos, y nunca te había visto tan nerviosa. ¿Qué está pasando? Lupita respiró profundamente y le contó todo, desde la primera conversación con la señora González hasta la reunión con el abogado. Rocío la escuchó en silencio completo, sus ojos abriéndose cada vez más conforme la historia se desarrollaba. Espera, dijo finalmente Rocío levantando las manos. ¿Me estás diciendo que la viejita dulce de la habitación 308 es millonaria? Sí. ¿Y te quiere dejar todo a ti? Sí. ¿50 millones de pesos? Sí. Rocío se quedó en silencio por varios minutos procesando la información. ¿Y tú estás dudando? Por supuesto que estoy dudando. Es demasiado bueno para ser verdad. Lupita, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Nunca más tendrías que preocuparte por dinero. Podrías hacer lo que quisieras, estudiar lo que quisieras, ayudar a quien quisieras. Lo sé, pero... ¿pero qué? ¿Y si no soy la persona que ella cree que soy? ¿Y si me decepciona? Rocío se inclinó hacia adelante y tomó las manos de su amiga. Lupita, escúchame bien. Eres la persona más buena y generosa que conozco. Has sacrificado años de tu vida cuidando a otros. Te quedaste en un matrimonio que te hacía miserable porque creías en el compromiso. Trabajas turnos dobles para ayudar a pacientes que ni siquiera pueden pagarte propinas. Si alguien merece una oportunidad como esta, eres tú. Pero no es como ganarme la lotería. ¿No es demasiado fácil? Fácil. Lupita, vas a pasar los últimos meses de vida de esta mujer cuidándola mientras se muere.
Vas a cargar con el peso emocional de perder a alguien que claramente quieres. No hay nada fácil en eso. Lupita sintió que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. Tengo miedo, Ro. ¿De qué? De todo. De que no sea real. De que algo salga mal. De cambiar tanto que ya no me reconozca a mí misma. ¿Sabes qué? El miedo es bueno. Significa que entiendes la magnitud de lo que se te está ofreciendo. Pero no dejes que el miedo te impida tomar la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Esa solo tú puedes saberla. Pero pregúntate esto. ¿Qué te va a dar más arrepentimientos dentro de 10 años? ¿Haber aceptado y haberte equivocado? ¿O haber rechazado y haberte preguntado qué hubiera pasado el resto de tu vida? Al día siguiente, Lupita llegó temprano al hospital y fue directamente a la habitación 308. La señora González estaba despierta, tomando su desayuno de avena con una expresión serena en el rostro. «Buenos días, señora González». «Buenos días, mijita. Te ves como si no hubieras dormido». «No dormí mucho», admitió Lupita, sentándose en la silla junto a la cama. «Pero ya tomé una decisión». La anciana dejó la cuchara y le dio toda su atención. «Acepto», dijo Lupita simplemente. El rostro de la señora González se iluminó con una sonrisa que parecía quitarle 20 años de encima. «¿Estás segura?» «Estoy segura. Pero quiero que sepa que esto es muy importante para mí. Quiero ser digna de su confianza». «Ya eres digna de mi confianza. Por eso te estoy pidiendo esto». La señora González extendió sus brazos y Lupita se inclinó para abrazarla. Era un abrazo lleno de gratitud mutua, de esperanza y de una extraña sensación de familia encontrada. «¿Cuándo empezamos?», preguntó Lupita. «El licenciado Mendoza puede venir mañana para los papeles. Y después empezamos tu nueva vida». Esa tarde, Lupita presentó su renuncia formal al hospital. Marta, la supervisora, trató de convencerla de que se quedara, ofreciéndole incluso un aumento de sueldo. Pero Lupita se mantuvo firme en su decisión. Le dijo que había conseguido un trabajo como enfermera privada que le permitiría estudiar al mismo tiempo. No mentía exactamente. Solo omitía la parte sobre la herencia de 50 millones de pesos. Al día siguiente, firmó todos los documentos necesarios con el licenciado Mendoza. Su mano tembló ligeramente cuando escribió su nombre en el testamento, pero su determinación era firme. Una semana después, ayudó a la señora González a salir del hospital por última vez. La habían dado de alta para que pudiera pasar sus últimos meses en casa, bajo cuidado privado. La casa en Las Lomas era más impresionante de lo que Lupita había imaginado. Era una mansión de estilo colonial con un jardín hermoso y una vista espectacular de la ciudad. Su habitación era más grande que todo su departamento anterior, con un baño privado con jacuzzi y un vestidor que podría albergar el guardarropa de 10 personas. Pero lo que más la impresionó no fue el lujo, sino la sensación de paz que se respiraba en esa casa. Era un hogar lleno de memorias felices, de amor acumulado a lo largo de décadas. «¿Qué te parece?», preguntó la señora González mientras Lupita exploraba su nueva habitación. «Es hermosa. Todo es hermoso. Ahora es tu casa también, mijita. Quiero que te sientas cómoda aquí». Esa primera noche en la mansión, Lupita se quedó despierta mirando al techo de su nueva recámara, que estaba decorado con molduras intrincadas que probablemente habían sido hechas por artesanos especializados. Todo se sentía como un sueño, como si hubiera entrado accidentalmente en la vida de otra persona. Pero gradualmente, a medida que pasaron las semanas, comenzó a sentirse en casa. Se estableció una rutina pacífica. Despertar temprano para ayudar a la señora González con sus medicamentos matutinos, desayunar juntas en el jardín cuando el clima lo permitía, leer o conversar durante las tardes, cenar frugalmente y pasar las noches viendo películas antiguas que a la anciana le encantaban. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. La salud de la señora González se deterioraba gradualmente, pero lo hacía con una dignidad y aceptación que Lupita admiraba profundamente. Nunca se quejaba del dolor, nunca expresaba amargura por su situación. En cambio, parecía estar en paz con la idea de que su tiempo se acercaba al final. Durante esos meses,
Lupita se inscribió en un curso de preparación para el examen de admisión de medicina. Estudiaba en las tardes mientras la señora González dormía la siesta, y por las noches después de que se hubiera ido a dormir. Era un sueño que había enterrado tantos años atrás, que había olvidado lo mucho que lo deseaba hasta que volvió a ser posible. ¿Cómo van los estudios?, le preguntó la señora González una tarde mientras tomaban té en el jardín. Muy bien. Es difícil después de tantos años sin estudiar materias como química y física, pero me está gustando mucho. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Ya decidiste qué especialidad te gustaría estudiar? Estaba pensando en cardiología o medicina interna, algo que me permita ayudar a pacientes como usted. La señora González sonrió. Vas a ser una doctora excelente. Tienes las manos perfectas para sanar, pero más importante, tienes el corazón perfecto para cuidar. Era en momentos como esos cuando Lupita se daba cuenta de cuánto había llegado a querer a la señora González. No era solo gratitud por la generosidad, era un cariño genuino por una mujer que se había convertido en la figura materna que nunca había tenido. Sus propios padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 20 años, justo cuando comenzaba sus estudios de enfermería. No había tenido hermanos, y los pocos tíos y primos que le quedaban vivían en otros estados y apenas mantenían contacto. La señora González había llenado un vacío en su vida que ni siquiera había sabido que existía. Una noche de diciembre, mientras leía en la sala, escuchó a la señora González llamarla desde su recámara. Cuando entró, la encontró sentada en la cama, pálida y con dificultad para respirar. Creo que es hora de llamar al doctor, dijo con voz débil. Lupita llamó inmediatamente al médico de cabecera de la señora González, quien llegó en menos de una hora. Después de examinarla, pidió hablar con Lupita en privado. Su corazón está fallando más rápido de lo que esperábamos, le explicó. Le quedan tal vez días, una semana como mucho. Lupita sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía que este momento llegaría. Se había estado preparando para él durante meses. Pero nada puede realmente preparar a una persona para perder a alguien que ama. Pasó los siguientes 5 días prácticamente sin dormir, cuidando a la señora González las 24 horas. Le administraba morfina para el dolor, le humedecía los labios cuando tenía sed, le sostenía la mano durante los momentos de confusión que venían con los medicamentos. El último día, la señora González tuvo un momento de lucidez completa. Abrió los ojos y miró directamente a Lupita, quien estaba sentada junto a la cama. «Mijita», dijo con una voz sorprendentemente clara. «Aquí estoy, señora González. Quiero que sepas que estos últimos meses han sido los más felices de mis últimos años. No solo porque me cuidaste bien, sino porque me diste algo que había perdido hace mucho tiempo». «¿Qué cosa?» «Una familia». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Lupita. «Usted también se volvió mi familia. Quiero pedirte una última cosa. Lo que sea. Cuando ya no esté, no te olvides de vivir tu propia vida. Usa lo que te estoy dejando para ser feliz, para hacer el bien, pero sobre todo para vivir plenamente. ¿Me prometes eso?» «Se lo prometo». La señora González sonrió una última vez. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias por devolverme la fe en la bondad humana». Murió pacíficamente esa noche, mientras dormía. Lupita se quedó junto a la cama hasta el amanecer, sosteniéndole la mano, despidiéndose lentamente de la mujer que había cambiado su vida para siempre. Los arreglos del funeral fueron sencillos pero dignos, tal como la señora González había especificado en sus instrucciones. Llegaron algunos parientes lejanos, más por curiosidad sobre la herencia que por dolor genuino. Lupita los observó con tristeza, pensando en lo mucho que se habían perdido al no conocer realmente a la mujer extraordinaria que acababan de enterrar. Después del funeral, el licenciado Mendoza la citó en su oficina para la lectura formal del testamento. Los parientes se reunieron esperando recibir la mayoría de la herencia, pero sus expresiones cambiaron dramáticamente cuando escucharon que Lupita Hernández, una joven que mostró más amor y cuidado hacia la difunta que cualquier miembro de su familia biológica, heredaría la mayoría de los bienes. Hubo protestas, amenazas de demandas legales,
acusaciones de que Lupita había manipulado a una anciana vulnerable. Pero el licenciado Mendoza manejó todo con profesionalismo, presentando la documentación que probaba la competencia mental de la señora González y la legitimidad de sus decisiones. 3 semanas después de la muerte de la señora González, Lupita se encontró oficialmente propietaria de una fortuna que la convertiría en una de las mujeres más ricas de México. Pero en lugar de euforia, lo que sintió fue una responsabilidad abrumadora. Cada decisión que tomara de ahí en adelante tendría que honrar la memoria y la confianza de la mujer que había apostado todo en su bondad. Su primera decisión fue mudarse del departamento que había alquilado de vuelta a la mansión en Las Lomas. Se sentía extraño vivir sola en una casa tan grande, pero era donde se había sentido más en paz durante los últimos meses de vida de la señora González. Su segunda decisión fue más importante: usar parte del dinero para establecer una fundación que otorgara becas a enfermeras de escasos recursos que quisieran continuar su educación o especializarse. La llamó Fundación Esperanza González, y la primera beneficiaria fue Rocío, quien finalmente pudo cumplir su sueño de estudiar administración hospitalaria. Pero había una decisión que Lupita aún no estaba lista para tomar. ¿Qué hacer respecto a Esteban? Durante todos los meses que había estado cuidando a la señora González, no había sabido nada de su ex esposo. Pero 2 días después del funeral, mientras revisaba el correo acumulado en la mansión, encontró un sobre con su nombre escrito en una caligrafía que reconoció inmediatamente. Dentro había una invitación de boda elegante y cara. Esteban se casaba con Fernanda en 2 semanas, en una de las iglesias más exclusivas de la ciudad, seguido por una recepción en un hotel de 5 estrellas. Lupita se quedó mirando la invitación durante mucho tiempo, recordando las palabras que él le había dicho la noche que se separaron. «Mírate. ¿De verdad crees que esto es todo lo que merecemos?» Ahora, sentada en una mansión valuada en millones de pesos, vestida con ropa de diseñador que había comprado la semana anterior, propietaria de una fortuna que la mayoría de la gente no podría ganar en varias vidas, se preguntaba qué pensaría Esteban si pudiera verla ahora. Y de repente, supo exactamente lo que tenía que hacer. Los días previos a la boda de Esteban transcurrieron para Lupita en una mezcla extraña de preparación meticulosa y reflexión profunda. La invitación había permanecido sobre la mesa de caoba del comedor de la mansión durante una semana completa, como un recordatorio constante de la decisión que debía tomar. Rocío había venido a visitarla el martes por la tarde, todavía incrédula por todo lo que había cambiado en la vida de su mejor amiga. Se sentaron en el jardín trasero, rodeadas de las rosas que la señora González había cultivado durante décadas, mientras tomaban café en una vajilla de porcelana que probablemente costaba más que el sueldo mensual que Lupita ganaba en el hospital. «Todavía no puedo creer que todo esto sea real», dijo Rocío mirando alrededor de los jardines perfectamente cuidados. «Es como si estuviéramos viviendo en una película. A veces yo tampoco puedo creerlo», admitió Lupita, girando la taza entre sus manos. «Me despierto por las mañanas y por un momento pienso que todavía estoy en mi departamentito de la Condesa». «¿Y ya decidiste qué vas a hacer con la invitación?» Lupita suspiró. Durante la semana había dado 1000 vueltas al tema. «Creo que sí voy a ir». «¿Estás loca? ¿Para qué te vas a torturar viendo a ese idiota casarse con otra?» «No es por torturarme. Es por cerrar un ciclo, supongo». «Necesito verlo, Ro. Necesito ver si siento algo o si ya realmente quedó todo en el pasado». Rocío la estudió con la mirada penetrante que había perfeccionado después de años de amistad. «¿O es por presumirle lo bien que te ha ido?» Lupita se quedó en silencio por un momento considerando la pregunta. «Tal vez un poquito de eso también». «¿Es muy malo que quiera que vea que estaba equivocado sobre mí?» «No es malo. Es humano. Pero ten cuidado de no ir por las razones equivocadas». «¿Cuáles serían las razones correctas?» «Ir porque genuinamente has cerrado ese capítulo de tu vida y quieres desearle lo mejor. No ir para lastimarlo o para demostrar algo». Lupita asintió pensativamente. «Tienes razón, pero creo que necesito ir de todas formas. No para lastimarlo, sino para demostrarme a mí misma que realmente he seguido adelante». Después de que Rocío se fuera,
Lupita pasó el resto de la tarde caminando por la mansión, familiarizándose todavía con la idea de que todo eso le pertenecía. Se detuvo frente al espejo de cuerpo completo en el vestidor principal, el que había pertenecido a la señora González. La mujer que le devolvía la mirada era dramáticamente diferente a la que había salido llorando del departamento de Esteban 8 meses atrás. Había perdido peso, pero se veía saludable, radiante incluso. Su cabello, que había estado opaco y maltratado por el estrés, ahora brillaba con salud después de meses de buena alimentación y cuidado profesional. Sus ojos ya no tenían esas ojeras profundas que hablaban de turnos dobles y noches sin dormir. Pero el cambio más notable no era físico. Era la forma en que se sostenía, la confianza en su postura, la paz en su expresión. Era la diferencia entre una mujer que vivía para complacer a otros y una que había aprendido a valorarse a sí misma. Al día siguiente, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Contrató a un estilista profesional. Patricia Vázquez era una mujer de unos 40 años que trabajaba con las esposas de empresarios importantes y actrices de telenovelas. Había llegado a la mansión con 2 asistentes y suficientes maletas como para vestir a todo un elenco. Entonces, dijo Patricia después de escuchar la historia completa, queremos que te veas absolutamente espectacular, pero de manera elegante y sofisticada. Nada llamativo o vulgar. Queremos que entres a esa iglesia y que todas las cabezas se volteen, pero por tu clase, no por tu ostentación. Exacto, concordó Lupita. Quiero que se note que me va bien, pero no quiero parecer una nueva rica. Patricia sonrió. Querida, después de 8 meses viviendo en esta casa y comportándote con la elegancia natural que tienes, te puedo asegurar que no hay riesgo de que parezcas nueva rica. Pasaron el resto del día probándose vestidos, zapatos, accesorios. Patricia había traído opciones en diferentes estilos y colores, pero fue el vestido azul marino el que inmediatamente captó la atención de Lupita. Era de una casa de diseñadores mexicana, de líneas clásicas pero corte moderno. El color resaltaba el tono de su piel y hacía que sus ojos se vieran más brillantes. La tela era de una calidad exquisita y el corte era perfecto. Elegante sin ser conservador, sofisticado sin ser llamativo. Este es, dijo Lupita en cuanto se lo probó. Estoy de acuerdo, dijo Patricia. Es perfecto para ti. Clásico, elegante. Y ese color te queda hermoso. Los zapatos fueron más difíciles de elegir. Patricia había traído opciones desde tacones discretos hasta estiletos dramáticos, pero finalmente se decidieron por unos tacones medianos en color nude que alargaban las piernas sin ser imprácticos para caminar. Para el cabello, decidieron un peinado que fuera elegante pero no demasiado elaborado. El estilista que Patricia había traído trabajó durante 2 horas creando ondas suaves que enmarcaban el rostro de Lupita de manera favorecedora. El maquillaje fue sutil pero impecable. Tonos neutros que resaltaban sus facciones naturales sin parecer exagerados para una ceremonia de día. El objetivo, explicó la maquillista mientras trabajaba, es que te veas como la mejor versión de ti misma, no como otra persona. Cuando todo estuvo terminado, Lupita se miró en el espejo y apenas pudo reconocerse. No era que pareciera una persona diferente, sino que parecía la versión más pulida y sofisticada de sí misma. Perfecta, declaró Patricia. Elegante, sofisticada y completamente natural. Ese hombre va a arrepentirse de haberte dejado ir por el resto de su vida. La noche antes de la boda, Lupita apenas pudo dormir. Se quedó despierta mirando al techo, pensando en todo lo que había cambiado en su vida durante los últimos 8 meses. Era como si hubiera vivido varias vidas diferentes. La esposa infeliz, la mujer divorciada luchando por salir adelante, la enfermera dedicada, la heredera millonaria. Se preguntó qué habría pensado la señora González sobre sus planes para el día siguiente. Probablemente habría sonreído con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba, y le habría dicho algo sobre que a veces es necesario cerrar círculos para poder abrir otros nuevos. La mañana de la boda amaneció perfecta. Era un sábado de marzo, con cielo despejado y una brisa suave que hacía que las flores del jardín se movieran como si estuvieran bailando. Lupita desayunó ligeramente, fruta fresca y té verde.
porque sabía que los nervios podrían afectar su estómago. A las 10 de la mañana, Patricia llegó con su equipo para los últimos retoques. Revisaron el maquillaje, ajustaron el peinado, se aseguraron de que cada detalle estuviera perfecto. A las 11, llegó el chofer que Lupita había contratado para la ocasión. Era un hombre mayor, discreto y profesional, que conduciría el Mercedes-Benz negro que había pertenecido a la señora González. ¿Lista, señora?, preguntó Patricia mientras Lupita se ponía el collar de perlas que había elegido como único accesorio. «¿Lista?», respondió Lupita, aunque su corazón latía tan rápido que estaba segura de que se podía escuchar. El trayecto hacia la iglesia de San Agustín en Polanco tardó aproximadamente 40 minutos. Lupita pasó el tiempo mirando por la ventana, observando la ciudad que había sido su hogar toda su vida, pero que ahora veía desde una perspectiva completamente diferente. Cuando llegaron a la iglesia, ya había varios autos estacionados afuera. Reconoció algunos de los modelos, BMW, Audi, Mercedes, que indicaban el nivel socioeconómico de los invitados. Era exactamente el tipo de boda que Esteban había soñado cuando hablaba de sus aspiraciones de ascender socialmente. «¿Quiere que la espere aquí o que regrese después?», preguntó el chofer. «Espéreme, por favor. No creo que me quede mucho tiempo». Lupita respiró profundamente. Revisó su apariencia una última vez en el espejo de mano que llevaba en su bolsa, y salió del auto. El efecto fue inmediato. Varias personas que estaban entrando a la iglesia se detuvieron a mirarla. No era solo por su apariencia, aunque se veía espectacular, sino por algo más indefinible. Era la forma en que caminaba, la confianza en su postura, la elegancia natural en cada movimiento. Mientras subía los escalones de la iglesia, escuchó murmullos a su alrededor. «¿Quién es esa mujer? No la reconozco. ¿Será familia de la novia? Se ve muy elegante. Debe ser alguien importante». Al llegar a la entrada se encontró con María Fernández, quien había sido compañera suya en la universidad y que aparentemente había mantenido contacto con Esteban después del divorcio. «¿Lupita?», preguntó María con los ojos muy abiertos. «¿Eres tú?». «Hola, María, ¿cómo estás?». «Yo, bien. Te ves increíble, completamente diferente». «Gracias. Los últimos meses han sido de muchos cambios. Se nota. ¿Cómo has estado? Escuché sobre el divorcio y...». «Muy bien, gracias. Mejor que nunca, de hecho». María la miró de arriba a abajo, claramente tratando de procesar la transformación que tenía frente a ella. «¿Trabajas en algo nuevo?». «Sí, tuve algunos cambios de carrera. Pero cuéntame, ¿cómo está todo? ¿Conoces bien a la novia?». «Fernanda es...». «Está bien. Viene de una familia muy acomodada, ya sabes. Su papá tiene varias empresas. Qué bueno para Esteban. Siempre quiso... esto». Entraron juntas a la iglesia, y Lupita inmediatamente notó la decoración. Era exactamente lo que había esperado. Elegante hasta el exceso, con miles de flores blancas, listones de seda, y suficientes velas como para iluminar toda la colonia. Era hermoso, pero también ostentoso de una manera que ella nunca habría elegido para su propia boda. Se sentó en una de las bancas hacia atrás, donde podría observar sin ser el centro de atención. Desde ahí podía ver la mayoría de los invitados, y reconoció algunos rostros de la empresa donde trabajaba Esteban, y otros que recordaba de algunas fiestas a las que habían asistido cuando estaban casados. Lo que más le llamó la atención fue la diferencia en el nivel socioeconómico de los invitados, comparado con las bodas a las que había asistido anteriormente. Las mujeres llevaban joyas que probablemente costaban más que lo que ella había ganado en años cuando trabajaba en el hospital. Los hombres vestían trajes que claramente eran hechos a la medida por sastres caros. A las 12 en punto exactas, comenzó la música de la entrada. Primero entraron las damas de honor. 5 mujeres jóvenes vestidas con vestidos color durazno que obviamente habían costado una fortuna. Todas eran delgadas, perfectamente peinadas y maquilladas, y caminaban con la confianza que viene de haber nacido en familias acomodadas. Luego entró la novia. Fernanda era exactamente lo que Lupita había imaginado. Rubia, delgada, con facciones delicadas y una sonrisa que revelaba años de ortodoncia cara. Su vestido era una creación elaborada de encaje y satén,
con una cola que requirió la ayuda de 3 personas para acomodar correctamente. Era hermosa de la manera que solo es posible cuando se tiene acceso a los mejores cosméticos, tratamientos de belleza y ropa desde la infancia. Pero lo que más impactó a Lupita no fue la apariencia de Fernanda, sino la expresión en su rostro. Se veía feliz, sí, pero también había algo más. Parecía satisfecha, como si todo estuviera saliendo exactamente como lo había planeado. Finalmente, después de que Fernanda llegara al altar, Esteban se volteó para verla, y Lupita pudo observar su rostro por primera vez en 8 meses. Se veía bien. Había perdido algo de peso. Su cabello estaba perfectamente cortado, y su traje era claramente de diseñador. Pero había algo en su expresión que Lupita no pudo identificar inmediatamente. No era felicidad pura. Era más como alivio. Como si finalmente hubiera conseguido algo que había estado persiguiendo durante mucho tiempo. La ceremonia procedió de manera típica. Lecturas religiosas, intercambio de votos, bendición de los anillos. Lupita escuchó a medias, más enfocada en observar las reacciones de los invitados y en analizar sus propios sentimientos. Lo que más la sorprendió fue la ausencia de dolor. Había esperado sentir al menos una punzada de tristeza o nostalgia al ver al hombre con quien había estado casada durante 5 años prometerse a otra mujer, pero lo que sentía era más parecido a curiosidad, como si estuviera observando la vida de extraños. Fue durante el intercambio de votos que se dio cuenta de algo que la golpeó como un rayo. No había amado realmente a Esteban en años. Lo que había sentido hacia el final del matrimonio no era amor, sino costumbre. Se había aferrado a la relación no porque la hiciera feliz, sino porque era lo conocido. El Esteban que estaba parado en el altar, prometiéndole amor eterno a Fernanda con palabras que sonaban ensayadas y vacías, no era el hombre del que se había enamorado en la universidad. Ese hombre, joven, apasionado, lleno de sueños sobre hacer del mundo un lugar mejor, había desaparecido gradualmente, reemplazado por alguien obsesionado con el estatus y las apariencias. Y entonces se dio cuenta de algo más. Ella tampoco era la misma mujer que se había casado con él. La Lupita de 5 años atrás había sido insegura, dispuesta a sacrificar sus propios sueños para apoyar los de su esposo, desesperada por aprobación externa. La mujer sentada en esa iglesia era completamente diferente, segura de sí misma, financieramente independiente, con planes y sueños propios. Si alguien presente conoce alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse en matrimonio, dijo el sacerdote, que hable ahora, o calle para siempre. Lupita sintió una sonrisa irónica formarse en sus labios. Podría haber hablado. Podría haberse levantado y contado sobre los meses de infidelidad, sobre las mentiras, sobre la forma cruel en que Esteban había terminado su matrimonio. Pero no sintió ningún deseo de hacerlo. En cambio, se dio cuenta de que le estaba agradecida a Esteban. Si él no la hubiera dejado, ella nunca habría conocido a la señora González. Nunca habría descubierto su propia fuerza e independencia. Nunca habría tenido la oportunidad de redefinir su vida en sus propios términos. «Puede besar a la novia», declaró el sacerdote. Esteban levantó el velo de Fernanda y la besó, y la iglesia estalló en aplausos. Lupita aplaudió también, genuinamente deseándoles lo mejor. Mientras los recién casados caminaban por el pasillo central después de la ceremonia, saludando a los invitados, Lupita se preparó para el momento inevitable del encuentro. Esteban la vio cuando estaba a unas 10 filas de distancia. Su paso se ralentizó notablemente, y Lupita pudo ver el shock en su rostro. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Cuando llegaron a la fila donde ella estaba sentada, se detuvieron completamente. «Lupita», dijo Esteban, su voz apenas un susurro. «Felicidades», respondió ella, levantándose con gracia y extendiendo la mano hacia Fernanda. «Tú debes ser Fernanda. Soy Lupita, la exesposa de Esteban. Muchas felicidades». Fernanda tomó su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era obvio que Esteban le había hablado de su exesposa, pero probablemente no de manera muy halagadora. «Mucho gusto», dijo Fernanda. «Esteban me ha contado sobre ti. Espero que cosas buenas».
respondió Lupita con una sonrisa genuina. Te ves hermosa. El vestido es espectacular. Gracias. Tú también te ves muy bien. Lupita pudo percibir la confusión en la voz de Fernanda. Era obvio que no se esperaba que la ex esposa de su nuevo marido fuera tan elegante y sofisticada. ¿Vas a ir a la recepción?, preguntó Esteban recuperándose ligeramente de su shock inicial. Por un rato, respondió Lupita. No me quiero quedar mucho tiempo. Seguramente tienen muchos amigos y familia que quieren celebrar con ustedes. Te ves diferente, dijo Esteban, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. Los últimos meses han sido de muchos cambios, respondió Lupita con la misma frase que había usado con María. Estoy muy bien. Me da gusto escuchar eso. Hubo un momento de silencio incómodo, roto por Fernanda. Bueno, tenemos que seguir saludando a los invitados, dijo, tomando del brazo a Esteban de manera posesiva. Por supuesto. Que disfruten su día, dijo Lupita. Mientras se alejaban, Lupita pudo escuchar a Fernanda susurrándole algo a Esteban, claramente preguntándole sobre la transformación de su exesposa. Lupita siguió a los demás invitados hacia la salida de la iglesia, donde se formó la típica línea para felicitar a los novios y tomarse fotos. Decidió saltarse esa parte y caminar directamente hacia su auto. Lupita se volteó y vio a Carlos Mendoza, quien había sido amigo de ambos durante la universidad y quien había mantenido una amistad cercana con Esteban después del divorcio. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, pero, wow, te ves increíble, completamente diferente. Gracias. Ha sido un año de muchos cambios. Se nota. ¿Qué has estado haciendo? ¿Seguiste trabajando en el hospital? No. Cambié de carrera. Ahora me dedico a administrar algunas inversiones. No era mentira exactamente. Técnicamente estaba administrando la herencia de la señora González que incluía varias inversiones. Suena interesante y lucrativo, por lo que se ve. Carlos había notado obviamente su vestido, zapatos y accesorios caros. Me va bien, dijo Lupita simplemente. Me da mucho gusto. Te lo mereces después de... Bueno, después de todo lo que pasó. Todo pasa por algo, respondió ella. ¿Vas a ir a la recepción? Sí, en el Hotel Presidente. ¿Tú? Por un rato. Nos vemos allá. El Hotel Presidente Intercontinental era exactamente el tipo de lugar que Esteban habría elegido para su boda. Elegante, caro y diseñado para impresionar. Lupita llegó aproximadamente una hora después de que terminara la ceremonia. Lo suficientemente tarde para evitar el caos inicial, pero lo suficientemente temprano para no parecer descortés. El salón de recepciones estaba decorado con el mismo nivel de ostentación que la iglesia. Flores por todas partes, manteles de seda, centros de mesa que probablemente habían costado más que el salario mensual promedio de un mexicano. Lupita aceptó una copa de champán de uno de los meseros y se dirigió hacia una de las mesas donde había visto a algunas personas conocidas. «Lupita», exclamó Sandra, otra ex compañera de universidad. «No podía creer que eras tú cuando te vi en la iglesia». «Hola, Sandra. ¿Cómo has estado?» «Bien, pero cuéntame de ti. Te ves fabulosa. ¿Qué has estado haciendo?» Por los siguientes 30 minutos, Lupita navegó por conversaciones similares. Todo el mundo quería saber qué había estado haciendo, cómo había logrado su transformación tan dramática, si tenía una nueva pareja. Ella respondía de manera vaga pero amable, sin revelar detalles específicos sobre su situación financiera. Lo que más la divertía eran las reacciones de las personas que la habían conocido durante su matrimonio con Esteban. Algunos apenas la reconocían. Otros parecían estar reevaluando completamente sus opiniones sobre ella. Durante la cena, se sentó en una mesa con conocidos de la universidad. La conversación fluyó de manera agradable, y Lupita se encontró genuinamente disfrutando de la compañía. Era como si hubiera recuperado una parte de su personalidad que había estado dormida durante años. Fue durante el postre que Esteban se acercó a su mesa. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó claramente nervioso. «Por supuesto». Se alejaron hacia una esquina menos concurrida del salón, donde había algunos sillones para conversaciones más privadas. «Lupita, yo no sabía que vendrías. ¿Enviaste la invitación?» «Sí, pero pensé que no querrías venir. Después de todo lo que pasó,
¿Y por qué no querría venir? Es tu boda. Te deseo lo mejor. Esteban la estudió cuidadosamente, como si estuviera buscando algún rastro de amargura o sarcasmo en sus palabras. Te ves muy bien, dijo finalmente. Gracias. Tú también. ¿En qué has estado trabajando? Todo el mundo me está preguntando. ¿Todo el mundo? Fernanda, mis amigos, mis colegas. Todos quieren saber qué ha sido de ti. ¿Y qué les dices? No sé qué decirles. Cuando nos divorciamos eras pobre, sin aspiraciones, una carga. Esteban se sonrojó. No iba a decir eso, pero era lo que pensabas. Él no respondió, lo que era una respuesta en sí mismo. Para contestar tu pregunta, continuó Lupita, he tenido mucha suerte en los últimos meses. Conocí a algunas personas muy generosas que me ayudaron a expandir mis horizontes. ¿Estás viendo a alguien? La pregunta la sorprendió. ¿Por qué te importa? Curiosidad, supongo. ¿Te ves feliz? Más feliz de lo que te vi en mucho tiempo cuando estábamos casados. Lupita consideró la pregunta. Era cierto, era más feliz de lo que había sido en años. Pero no era por un hombre. Era por haber encontrado su propia identidad e independencia. No estoy viendo a nadie en este momento, dijo. Estoy enfocada en otros proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Estoy considerando estudiar medicina. Los ojos de Esteban se abrieron con sorpresa. ¿Medicina? Pero eso tomaría años y cuesta... El dinero no es un problema. ¿Cómo? ¿Sacaste un préstamo? Lupita sonrió. Digamos que mi situación financiera ha mejorado considerablemente. En ese momento, Fernanda se acercó a ellos. Era obvio que había estado observándolos desde lejos y no le gustaba ver a su nuevo esposo teniendo una conversación larga con su ex esposa. Esteban, nos están esperando para cortar el pastel, dijo con una sonrisa forzada. Claro, vamos, respondió él. Se volvió hacia Lupita. Fue bueno verte. Igualmente. Que sean muy felices. Mientras se alejaban, Lupita los observó. Fernanda había tomado del brazo a Esteban de manera posesiva y le susurraba algo al oído. Él asentía, pero Lupita pudo ver que volteaba a mirarla una vez más antes de perderse entre los invitados. Decidió que era hora de irse. Había logrado lo que había venido a hacer, cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva. Ver a Esteban casarse con alguien más no le había dolido como había temido. En cambio, le había confirmado que había tomado el camino correcto. Se despidió de las personas en su mesa y caminó hacia la salida. Mientras esperaba a que el valet le trajera su auto, sintió una presencia a su lado. ¿Te vas ya? Era Roberto, el hermano mayor de Esteban. Siempre había tenido una buena relación con él, incluso después del divorcio. Sí, creo que es hora de irme. Me da mucho gusto verte también, Lupita. Se nota que la vida te ha tratado bien. Gracias, Roberto. ¿Cómo están tu esposa y los niños? Charlaron por unos minutos sobre su familia, y luego Roberto se puso serio. ¿Puedo decirte algo? Claro. Creo que mi hermano cometió un error muy grande cuando te dejó. Lupita lo miró con sorpresa. Roberto nunca había hecho comentarios sobre el divorcio. ¿Roberto? No. Déjame decirlo. Fernanda es bonita y viene de buena familia, pero no tiene lo que tú tienes aquí, dijo, señalándose el corazón. Esteban siempre fue demasiado ambicioso para su propio bien. Pensó que el dinero y el estatus lo harían feliz, pero yo lo conozco. No es feliz. No de la manera que era contigo al principio. Espero que te equivoques. Espero que sean muy felices juntos. Eres muy generosa al decir eso. Pero quería que supieras que la familia siempre te consideró una de nosotras. Mi mamá todavía pregunta por ti. Dale mis saludos. La extraño. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz ahora? Lupita consideró la pregunta por un momento. Sí, dijo finalmente. Soy genuinamente feliz. Por primera vez en mucho tiempo, soy completamente feliz. Roberto sonrió. Me da mucho gusto escuchar eso. Te lo mereces. El valet trajo el Mercedes, y Lupita se despidió de Roberto con un abrazo sincero. Durante el camino de regreso a las lomas, reflexionó sobre el día. Había sido surreal pero también liberador. Ver a Esteban casarse con alguien más había cerrado definitivamente ese capítulo de su vida. Ya no había preguntas sin respuesta.
Ya no había hilos sueltos. Pero más que eso, le había confirmado algo que había sospechado durante meses. No había perdido al amor de su vida cuando Esteban la dejó. Había perdido a alguien que ya no la amaba, alguien que la había estado drenando lentamente de su autoestima y sus sueños. Al llegar a la mansión, se cambió de ropa y se sentó en el jardín trasero con una taza de té. Las estrellas estaban particularmente brillantes esa noche, y la brisa llevaba el aroma de las rosas de la señora González. «¿Qué opinas?», le preguntó en voz alta al cielo, como si la señora González pudiera escucharla. «¿Hice lo correcto al ir?». Por supuesto, no hubo respuesta, pero Lupita sintió una paz profunda que le confirmó que había tomado la decisión correcta. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Rocío. «¿Cómo estuvo? ¿Sobreviviste?». Lupita escribió de vuelta. «Más que sobrevivir. Fue perfecto. Te cuento mañana». Se quedó en el jardín hasta muy tarde esa noche, planeando su futuro. Había tomado la decisión de estudiar medicina y ya había comenzado a investigar programas y requisitos. También había empezado a desarrollar planes más específicos para la Fundación Esperanza González. Pero había algo más que quería hacer, algo que había estado gestándose en su mente durante semanas. Quería escribir un libro sobre la señora González, sobre su historia de vida, sobre la lección de generosidad que había dejado. Quería que su memoria viviera más allá de las propiedades y el dinero que había dejado. Era cerca de la medianoche cuando finalmente entró a la casa. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, se detuvo frente al retrato de la señora González que colgaba en el pasillo principal. Era una foto de cuando tenía unos 40 años, sonriente y radiante. «Gracias», susurró Lupita, «por todo». Al día siguiente era domingo, y Lupita despertó con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Era como si un peso que había estado cargando durante mucho tiempo, finalmente hubiera sido removido de sus hombros. Desayunó en el jardín mientras leía el periódico, y se divirtió al ver que la sección social incluía una foto de la boda de Esteban y Fernanda. Era una imagen perfectamente compuesta. Los novios sonrientes, rodeados de flores con la iglesia de fondo. Se veían felices en la foto, y Lupita genuinamente esperaba que lo fueran. Su teléfono sonó. Era Rocío. «Bueno, cuenta todo. ¿Cómo te fue ayer?». «Muy bien, mejor de lo que esperaba». «¿Viste a Esteban?». «Sí, hablamos un poco». «¿Y? ¿Te dolió? ¿Se veía arrepentido? ¿Se vio sorprendido de lo bien que te ves?». Lupita se rió. «Una pregunta a la vez. No me dolió para nada. Se veía sorprendido definitivamente. No sé si arrepentido, pero sí confundido». «¿Confundido cómo?». «Como si no entendiera cómo la mujer sin aspiraciones que dejó se había convertido en alguien tan diferente». «Ay, qué satisfacción debe haber sido eso». «¿Sabes qué? Sí fue satisfactorio, pero no de la manera que esperaba. No fue porque quería lastimarlo o porque quería demostrar que estaba equivocado. Fue satisfactorio porque me confirmó que realmente he crecido, que realmente he cambiado». «¿Y la novia? ¿Cómo era?». «Bonita, elegante, exactamente lo que él quería. Se nota que viene de dinero. ¿Crees que sean felices?». Lupita consideró la pregunta. «Creo que están satisfechos. Él consiguió lo que quería. Estatus, dinero, una esposa que lo conecta con la clase social a la que quería pertenecer. Ella consiguió un esposo que la adora y que estará eternamente agradecido por haberlo salvado de una vida menos privilegiada. Eso no suena como amor verdadero. Tal vez no, pero tal vez para ellos sea suficiente». Después de colgar con Rocío, Lupita pasó el resto del día organizando sus planes para los próximos meses. Había decidido contratar a un tutor privado para prepararse para el examen de admisión de medicina, y ya había contactado a varias universidades para solicitar información sobre sus programas. También había programado una reunión con el licenciado Mendoza para discutir la estructura legal de la Fundación Esperanza González. Quería asegurarse de que estuviera establecida correctamente, para poder comenzar a otorgar becas lo antes posible. Era extraño pensar que hacía menos de un año, su mayor preocupación había sido si podría pagar la renta de su pequeño departamento. Ahora estaba planeando estudios universitarios y fundaciones de caridad. Pero lo que más la emocionaba no era el dinero
o las oportunidades que venían con él. Era la libertad de elegir su propio camino por primera vez en su vida adulta. Durante su matrimonio con Esteban, todas sus decisiones habían sido influenciadas por lo que él quería o necesitaba. Incluso después del divorcio, había estado tan enfocada en solo sobrevivir que no había tenido el lujo de pensar en lo que realmente quería hacer con su vida. Ahora, por primera vez podía preguntarse, ¿qué quiero yo? Y podía responder esa pregunta sin limitaciones financieras o expectativas externas. Quería estudiar medicina porque genuinamente amaba cuidar a las personas, y quería poder ayudar a un nivel más profundo. Quería establecer la fundación porque había experimentado de primera mano lo difícil que era continuar la educación sin recursos económicos. Quería escribir el libro sobre la señora González porque su historia merecía ser contada. Y quería hacerlo todo a su propio ritmo, según sus propios términos, sin tener que justificar sus decisiones a nadie más. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lupita se miró una vez más en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era completamente diferente a la que había comenzado esta jornada hace 8 meses. Era más que los cambios físicos, más que la ropa cara o el maquillaje profesional. Era algo en sus ojos, algo en la forma en que sostenía sus hombros, algo en la sonrisa que se formaba naturalmente en sus labios. Era la diferencia entre una mujer que vivía la vida que otros habían diseñado para ella y una que estaba escribiendo su propia historia. Y esa historia, Lupita sabía, apenas estaba comenzando. 2 años después de la boda de Esteban, Lupita se encontraba parada en el pódium del auditorio principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, vestida con una bata blanca que llevaba bordado su nombre, Doctora Guadalupe Hernández. Acababa de recibir su título de doctora en medicina, graduándose con honores y como la mejor de su generación. En la primera fila del auditorio estaba Rocío, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, junto a Marta, su antigua supervisora del Hospital General, quien había venido especialmente para la ceremonia. También estaban presentes los primeros 5 beneficiarios de la Fundación Esperanza González, todos ellos ahora enfermeras especializadas gracias a las becas que habían recibido. Pero lo que más emocionaba a Lupita era saber que, de alguna manera, la señora González también estaba ahí con ella. Había llevado el pequeño broche de perlas que la anciana usaba todos los días, y lo tenía prendido en la solapa de su bata, como un recordatorio de la mujer que había hecho posible esta transformación. Después de la ceremonia, mientras recibía felicitaciones de profesores y compañeros, su teléfono vibró con una notificación de mensaje. Para su sorpresa, era de Roberto, el hermano de Esteban. Vi en el periódico que te graduaste como doctora. Felicidades. Estoy muy orgulloso de ti. Mi mamá también está muy contenta por ti. PD. Esteban y Fernanda se están divorciando. Al parecer, el dinero no fue suficiente para mantener el matrimonio. Lupita leyó el mensaje 2 veces esperando sentir alguna satisfacción maliciosa o incluso tristeza por Esteban. Pero lo que sintió fue una profunda indiferencia. Su vida había seguido adelante de tal manera que las noticias sobre su ex esposo se sentían como historias sobre un extraño. Guardó el teléfono sin responder y se dirigió hacia sus invitados, quienes la esperaban para ir a celebrar. ¿Lista, doctora?, le preguntó Rocío con una sonrisa radiante. Más que lista, respondió Lupita, tomando del brazo a su mejor amiga. Habían reservado una mesa en el restaurante favorito de la señora González, un lugar pequeño y elegante en Polanco, donde la anciana solía ir a cenar los domingos. Lupita había mantenido esa tradición durante los últimos 2 años, cenando ahí cada domingo como una forma de honrar su memoria. Durante la cena, Marta levantó su copa de champán. «Quiero hacer un brindis», anunció, «por la doctora Lupita Hernández, quien nos ha demostrado que los finales a veces son solo comienzos disfrazados». Todos brindaron, y Lupita sintió una felicidad tan pura que le resultaba difícil de creer. No era solo por haber logrado su sueño de convertirse en doctora, sino por el camino que había tomado para llegar ahí. Al día siguiente, comenzaría su residencia en cardiología en el mismo Hospital General, donde había trabajado como enfermera.
Era irónico regresar al lugar donde había comenzado su carrera, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. También tenía planes emocionantes para la Fundación Esperanza González. En los 2 años desde su establecimiento, habían otorgado becas a más de 50 enfermeras de escasos recursos. Pero ahora quería expandir el programa para incluir becas médicas completas, permitiendo que personas de comunidades rurales y de bajos ingresos pudieran estudiar medicina. El libro sobre la señora González se había publicado 6 meses atrás y había tenido una recepción sorprendentemente positiva. Las ganancias de las ventas se habían destinado completamente a la fundación, creando un círculo virtuoso de generosidad que Lupita sabía que habría hecho sonreír a la anciana. Mientras regresaba esa noche a la mansión en Las Lomas, que ahora verdaderamente se sentía como su hogar, Lupita reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido. Había comenzado como una mujer rota, abandonada por un esposo que la consideraba inadecuada para sus ambiciones. Había encontrado el amor en la forma más inesperada, no el amor romántico, sino el amor familiar de una anciana solitaria que vio en ella algo que ni ella misma había reconocido. Había heredado una fortuna, sí, pero más importante aún, había heredado una lección sobre el verdadero propósito del éxito: usarlo para levantar a otros. Se detuvo en el jardín antes de entrar a la casa, mirando las rosas que la señora González había plantado décadas atrás y que seguían floreciendo hermosamente cada primavera. «Lo logré», susurró al aire nocturno. «Encontré mi propósito». Una brisa suave movió las flores, y por un momento, Lupita pudo jurar que escuchó la risa cálida de la señora González llevada por el viento. Al día siguiente comenzaría una nueva etapa de su vida como doctora. Dentro de un mes, inaugurarían la nueva clínica gratuita que la fundación había construido en una de las colonias más necesitadas de la ciudad. Y en unos años, quizás escribiría otro libro, esta vez sobre su propia transformación. Pero esta noche, mientras subía las escaleras hacia su habitación, Lupita se sintió completamente en paz, no porque su vida fuera perfecta, sino porque finalmente era auténticamente suya. Se detuvo una vez más frente al retrato de la señora González en el pasillo, como había hecho cientos de veces en los últimos 2 años. «Gracias por enseñarme que el final de una historia puede ser el comienzo de otra mucho mejor», murmuró. Y con esa gratitud llenando su corazón, se dirigió hacia su habitación, lista para descansar antes de comenzar el primer día del resto de su vida. En su mesita de noche estaba la invitación que había recibido esa misma mañana: una conferencia médica internacional sobre cardiología, donde la habían invitado a presentar su investigación sobre el impacto del estrés emocional en las enfermedades del corazón. Era un honor que habría sido impensable para la enfermera insegura de hace 3 años. Lupita sonrió, apagó la luz y se quedó dormida soñando no con el pasado que había dejado atrás, sino con el futuro brillante que tenía por delante. El círculo se había cerrado completamente. La mujer que una vez fue considerada sin aspiraciones, ahora era doctora, empresaria, filántropa y autora. Pero más importante que cualquier título o logro, había encontrado algo que ningún dinero podía comprar: la paz de saber exactamente quién era y hacia dónde se dirigía. Y eso, como habría dicho la señora González con una sonrisa sabia, no tenía precio. Qué historia tan increíble la de Lupita. Una transformación que nos demuestra que a veces las pérdidas más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más grandes de nuestras vidas. ¿Qué te pareció esta historia de superación y segunda oportunidades? ¿Crees que Lupita tomó las decisiones correctas? ¿Te sorprendió la reacción de Esteban al verla en la boda? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer qué piensan sobre estos finales inesperados. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de drama, amor y lecciones de vida. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote el mejor contenido. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar una historia como esta? Compártela. A veces todos necesitamos un recordatorio
de que nunca es demasiado tarde para reescribir nuestra propia historia.